Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver los puntos críticos de una función. Entonces, ¿qué será esto de puntos críticos? Bien, veamos la definición. Dice, sea una función f definida en el punto C, si f' de C, o sea la derivada en el punto C es igual a 0, o si f no es derivable en ese punto C, entonces C es un punto crítico de f. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta aquí es que hay dos condiciones para que sea punto crítico, ¿no? Una de ellas es que la derivada en ese punto C sea igual a 0 o que f no es derivable en ese punto C, ¿no? Cualquiera de esas condiciones hacen que sea punto crítico ese valor C. Veamos gráficamente la interpretación de lo que ahí estamos mostrando. Supongamos que tenemos estos gráficos, ¿no? Si recordamos el concepto de pendiente que tenemos, entonces nos daremos cuenta que si consideramos un punto, por ejemplo, aquí y un punto, por ejemplo, aquí, y quiero trazar la recta tangente, para conocer su pendiente sería de esta forma en este lado, y aquí también sería de esta forma, ¿no? Notar que tenemos aquí una pendiente positiva hasta antes de este punto C, y una pendiente negativa hasta después del punto C. Eso significa que los valores de las pendientes son diferentes. Entonces, ¿qué representaban las pendientes? Justamente la derivada, ¿no? No puede haber una derivada positiva y una derivada negativa cuando se aproxima al punto C. Eso garantiza que las derivadas no existen en ese punto C que hemos puesto, ¿no? Entonces, este punto C que tenemos aquí satisface a esta condición, ¿no? Que f no es derivable en el punto C. En este punto C no existe la derivada. Así es que aquí C es punto crítico. Es un punto crítico. A ver, en este otro gráfico mostramos aquí lo siguiente, ¿no? Dice, la derivada de C es igual a 0. Entonces nosotros hemos visto en qué situación cumple que la derivada de C es 0. Hablábamos de funciones que eran crecientes decrecientes, ¿no? En este caso así, función creciente llega a un punto donde se vuelve decreciente. Justamente en este punto tenemos una derivada, la derivada de la función x debe ser igual a 0. Y también será en el otro caso, ¿no? Si tenemos así una función de esta forma, justamente en este punto donde al inicio decrecía, va a empezar después de ese punto a crecer, ¿no? Aquí también en este punto x, f de x, sería igual a 0, ¿no? Si es que este es un punto x, ¿no? X del dominio. Veamos entonces aquí. Justamente esos puntos, donde su derivada es 0, estarían aquí, ¿no? Este sería entonces un punto crítico. Este C. C sub 1 hay que ponerle. Este otro punto, C sub 2, también sería un punto crítico, ya que su derivada sería 0, ¿no? Porque la pendiente aquí es 0 en estos puntos. Igual en este punto también su pendiente sería 0, o sea, rectas horizontales, ¿no? Y este sería el punto C sub 3. Entonces aquí vamos a decir que C sub 1, C sub 2 y C sub 3 son puntos críticos. Veamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Nos dicen hallar los puntos críticos de esta función. Entonces, para conocer los puntos críticos debemos hacer una derivada, ¿no? Resolución. Entonces, para que sea punto crítico, ¿qué hemos dicho como resumen? Que f' de c tiene que ser igual a 0 o que la derivada en ese punto no exista, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos hacen que sea punto crítico este C. C es punto crítico si se cumple una de estas dos, ¿no? Entonces veamos, en los dos casos necesito la derivada, es por eso que vamos a hacer el cálculo de la derivada. Entonces, calculando la derivada, f' de x tendría que ser, tenemos una división de funciones, ¿no? Un f entre un g.
Entonces ya sabemos cómo se deriva a esa función. Entonces sería así, ¿no? La derivada del primero, que sería 1, multiplicado por el segundo, e a la x al cuadrado, menos el primero por la derivada del segundo. Y hasta este momento ya tienes que saber cómo se deriva a esta función e elevado a la x al cuadrado, ¿no? ¿Cuál sería entonces la derivada de e elevado a la x al cuadrado? Sería la derivada del exponente 2x multiplicado por e elevado a la x al cuadrado. ¿Listo? Esa sería su derivada. Todo esto dividido por el denominador elevado al cuadrado. E elevado a la x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Vamos a organizar mejor esta expresión y tendríamos así. Factorizando en el numerador e elevado a la x al cuadrado, nos estaría quedando 1 menos 2x elevado al cuadrado, ¿no? Entonces en el denominador todavía te estaría quedando así. Es como esta potencia del denominador se podría escribir así. E elevado a la x al cuadrado multiplicado por e elevado a la x al cuadrado. De tal forma que este factor del numerador y el denominador se simplificarían, ¿no? Y te quedaría 1 menos 2 veces x al cuadrado, todo esto sobre e elevado a la x al cuadrado. Ya está, ya tenemos esta función. La condición, ¿cuál es entonces para calcular punto crítico? La condición es que la derivada en el punto C, dice, tiene que ser igual a 0. Para encontrar esos valores de C, habrá que igualar a toda esta expresión a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igualamos a 0. 1 menos 2 veces x al cuadrado sobre e elevado a la x al cuadrado. Mira, acá solamente esta expresión podría ser 0. Como esta es la derivada, no va a haber ningún valor que haga que no exista esta expresión, ¿no? O sea, no estaría cumpliendo la otra condición. Esta derivada para esta función siempre va a existir. ¿En qué caso no existiría? Cuando, por ejemplo, este denominador es 0. Y para esta función e a la x al cuadrado nunca va a poder ser 0 para ningún valor de x. Entonces solamente tendría la posibilidad de utilizar la primera condición, ¿no? Entonces resolviendo esto sería, ¿no? Nos quedaría solamente 1 menos 2 veces x al cuadrado igual a 0. Es como si este e a la x al cuadrado pasara a multiplicar al 0. De aquí tendríamos los valores de x. X sería más menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Qué es lo que significa estos dos valores, ¿no? Aquí tenemos dos valores. Un valor x, que sería punto crítico, que sería menos 1 sobre la raíz de 2. Y un x1 y un x2, y este sería 1 sobre la raíz de 2. Puntos críticos, ¿no? A ver, veamos gráficamente cómo sería esto. Suponiendo que tenemos los ejes coordenados x, y, x, y. Por aquí tendríamos ubicados a esos puntos críticos. Este valor sería entonces el menos 1 sobre la raíz de 2. Menos 1 sobre la raíz de 2. Y este punto sería 1 sobre la raíz de 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería aproximadamente la gráfica de esta función? Esto sería así. Me voy a anticipar a cómo es la gráfica de esta función para que luego vamos a ver cómo se grafica esto, ¿no? Pero me voy a anticipar para que entiendas el concepto de punto crítico. Esta función más o menos tendría esta forma. Algo así sería. Algo así. Por aquí también algo así. Ya, entonces, este punto de aquí, como les digo, en este punto va a haber una pendiente para esta recta que va a ser igual a 0, ¿no? Su derivada sería 0. Y para este punto también. Su pendiente sería 0. O sea, la derivada debería ser 0. Esta curva verde, nosotros vamos a ver cómo se dibuja en los siguientes videos, ¿no? Solamente me estoy anticipando para que entiendas el concepto de punto crítico. Entonces, cuando te dicen calcula punto crítico, lo que en realidad vas a estar calculando son los valores máximos o los valores mínimos de una función.
Eso recuerda, ¿ya? Si te dicen punto crítico equivale a decir punto máximo, o también podría decir al punto mínimo. Entonces, justamente en el punto máximo y en el punto mínimo, sus valores tienen una pendiente, sus valores aquí son justamente cuando la pendiente de la recta tangente es igual a cero, ¿no? Igualito aquí también. Bien, en el siguiente video vamos a estar viendo más conceptos relacionados a las derivadas para que al final veamos cómo es que se grafican las funciones, como por ejemplo esta curva verde que aquí me anticipé a dibujar.